Más lejos, más cerca. En muchas ocasiones medimos los propósitos de Dios y los planes de Dios con tiempos humanos y parámetros humanos. O sea, Dios a veces da una promesa y nosotros estamos esperando esa promesa, pero esa promesa nosotros la estamos adaptando a la humanidad nuestra, al tiempo nuestro, a lo que nuestra humanidad quiere y desea, y se nos olvida que Dios es totalmente distinto a los pensamientos que podemos llegar a tener nosotros. Que nosotros no podemos medir a Dios con parámetros humanos. Que nuestra mente es muy limitada para pretender entender lo que Dios quiere sin que Él me diga lo que Él quiere y cuándo Él lo quiere. ¿Cómo revelará Dios a mi vida su propósito y sus planes para mí cuando yo, un simple mortal, ni siquiera puedo asegurar que lo que estoy escuchando es la voz de Dios? Casi siempre tenemos la disyuntiva: ¿es mi propia idea o mi propia voz la que me está hablando? ¿Es Dios que me está diciendo que haga lo que quiero hacer? ¿O es la voz de Satanás que me está pidiendo que haga algo que Dios no quiere que yo haga? Lo primero que tenemos que definir es que el creyente verdadero que ha decidido caminar de la mano de Jesús y obedecer sus mandamientos primarios, y cuando digo mandamientos primarios me refiero a lo que su palabra ya me ha enseñado, a lo que su palabra ya me dice, comienza a entender cuál es y conocer la voz de Jesús como su buen pastor. La Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. No sigue ninguna voz extraña. Llega un momento en que ya usted conoce perfectamente la manera de Dios hablarle a usted. Y para llegar a ese momento, lo hemos hablado antes en otras prédicas, es necesario pasar tiempo con Dios, buscar de su presencia, leer su palabra, pero sobre todo conocerlo cada día más a Él. Porque a veces leemos la Biblia y sabemos que Dios existe, pero no nos dedicamos a conocerlo. ¿Qué es conocer a una persona? Conocer una persona es identificar cuáles son las cosas que a esa persona le gustan y cuáles son las cosas que a esa persona le ofende. Cuando usted tiene eso identificado, no va a hacer nada que ofenda a esa persona y va a buscar la manera de darle todo lo que le gusta a esa persona. Lo mismo es con Dios. Cuando llegas al conocimiento pleno de quién es Dios, que es un conocimiento limitado, aun cuando decimos pleno aquí en la tierra es limitado, porque Dios se revelará totalmente a nosotros el día que le conozcamos cara a cara. Cuando usted llega a ese conocimiento, entonces usted no hace nada que no le agrade y hace todo lo que Él quiere que usted deba hacer. Pero nadie debe pretender que va a escuchar una voz que le va a hablar al oído sin antes haber aprendido a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Isaías 55, versículo 6. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, lo tengo o lo que guste. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos, habla Jehová de los ejércitos. Amén y amén. El llamado que hace Isaías en esta cita bíblica es inicialmente: acércate a Dios. Dice: busca a Dios, porque hay un límite de tiempo cuando ya no será posible buscar de Él. Dice: buscad a Jehová mientras tanto Él puede ser hallado. Todos sabemos que llegará el momento y llegará el día de cuando Cristo vendrá y levantará su iglesia. Y aunque usted no lo crea, muchos que están sentados en las iglesias no podrán ser levantados por el Señor, porque vivieron una vida a su forma, a su manera, y adaptaron el evangelio a la manera que les convenía. Entendieron que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, y se agarraron de esa parte de Dios, pero olvidaron que hay una parte de Dios también que es justo y da a cada cual lo que merece. Y aunque asistían cada semana, cuando sea levantada la iglesia, ellos no serán contados como parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo era a su manera. Hemos hablado en otras ocasiones que cuando la Biblia habla de camino, está hablando no solamente de una ruta por la cual se transita, sino que está hablando también de una manera o forma. Y ponemos el ejemplo que en el idioma inglés la manera de decir camino es way, y la manera de decir forma o manera también es way. Aquí en el original que está escrito, aunque está traducido como camino, lo que está diciendo es: abandone el hombre su manera impía de ser. El ser humano de por sí tiene una tendencia al pecado, con la cual batallamos día a día. Y ese caminar impío nos aleja de Dios. Y el llamado de Isaías al pueblo y el llamado de Dios al pueblo hoy día es: el hombre que actúe en impiedad, abandone esa manera impía de ser y vuélvase a la manera de Dios. Y por eso dice: porque la manera del ser humano no es igual a la manera de Dios, porque los caminos del hombre no son como los caminos de Dios. Y la manera de pensar del ser humano no es como la manera de pensar de Dios. Así, de la misma manera que está alto el cielo con relación a la tierra, así mismo son más altos los planes, propósitos y pensamientos de Dios con respecto al hombre y al ser humano. Es por eso que no podemos medir con los parámetros humanos. Y lamentablemente tenemos una tendencia de que nosotros necesitamos la lógica humana para poder entender algo. Hasta que a mí no me explican algo humano y me enseñan la lógica de por qué, yo no lo entiendo. Por ejemplo, la tradición dice que desde que usted come, usted no se puede meter a la playa. ¿Usted lo ha oído eso, verdad? O a la piscina. Ok. La explicación lógica de eso, ¿cuál es? Bueno, usted puede decir que una persona que se mete después de comer a la piscina a nadar, ¿verdad?, a ejercitarse, a hacer actividades forzosas, obviamente va a podría tener una situación difícil en su estómago, porque toda la energía y toda la sangre del cuerpo, casi toda, el estómago la necesita para poder digerir lo que has comido, y tú le estás dividiendo en otras actividades. Pero que usted se meta chulumbún en una piscina, patay, mientras ya usted comió, eso no le hace nada a usted, ¿verdad? Y esa manera lógica de razonar nosotros queremos aplicarla también a lo espiritual, y no funciona. Porque para Dios el agua que para ti se hunde, para Él usted puede caminar sobre ella. Porque para Dios el tiempo que para usted es largo, 1000 años para usted es como un día para el Señor.
Entonces los parámetros de Dios son muy distintos a nuestros parámetros. Es por eso que cuando nosotros sentimos que Dios se está tardando en algo, la realidad es que no, Dios no se está tardando en nada. Dios está esperando el momento preciso que Él ya escogió para manifestar su poder, para manifestar su gloria, para manifestar su amor hacia ti, para hacer lo que le has pedido, pero en el tiempo que Él ya ha establecido. Y el hombre no puede cambiar eso. ¿Cómo entonces el hombre debe medir la lejanía o la cercanía a Dios? Muchas veces medimos la relación con Dios por la bonanza financiera o por la bonanza de gozo que una persona pueda tener. Ah, no, esa persona vive afligida, es porque le falta a Dios en su corazón. Ah, esa persona vive así y tiene muchas pruebas porque le falta a Dios en su corazón. Mira, revísate que tú te estás enfermando mucho. Eso es que tú estás mal con Dios. Revísate que tú estás siempre muy triste. Eso es porque tú estás lejos de Dios. Y el Salmo 34, versículo 10 me enseña a mí en la Biblia todo lo contrario. La Biblia me dice a mí que cercano está Jehová. Oiga esta palabra, cercano, diga conmigo, cercano está Jehová al menesteroso y al necesitado, al triste de espíritu. Cuando una persona está pasando por momentos difíciles, no necesariamente es porque está lejos de Dios. ¿Usted cree que cuando Dios puso a Job a vivir lo que vivió, Dios lo abandonó? ¿Usted cree que Job peleó esa batalla él solo? ¿Usted cree que esa enfermedad que vino a su cuerpo, el luto que vino a su vida y todo lo que sucedió fue porque Dios lo abandonó? Al contrario, orgulloso se sentía Dios de Job al punto que le dijo a Satanás: yo te aseguro a ti que aunque tú toques su cuerpo y tú toques sus bienes y le quites todo lo material, él aún así me va a ser fiel a mí. Y quiera el Señor que nosotros podamos ser vistos por Dios de esa manera. Que lo que tú estás viviendo, que lo que yo pueda estar viviendo, sea una prueba de que Dios confía en ti y confía en mí. Hay personas que de manera tajante dicen: Dios no confía en el hombre. Dios no confía en el hombre, sin embargo al hombre le entregó el mensaje de la palabra. Usted sabe lo fácil que era convertirse si Dios mandaba ángeles a predicar. Si un ángel bajaba de la tierra y se me paraba delante, yo le digo: no me diga nada, yo creo. Ni me hable que yo creo. ¿Es un ángel? No. Pero Dios envió hombres imperfectos a predicarle a hombres imperfectos y les advirtió a los que van a oír el mensaje: no ponga sus ojos en el hombre. Pero ¿para qué me mandas un hombre? No me importa. Yo tengo una manera de hacer las cosas como Dios y usted tiene una manera de hacer las cosas como hombre. Llévese de mí que yo sé lo que estoy haciendo. No me ponga la vista en los hombres. Perfecto, Dios. Y me manda un hombre a que me predique. ¿Sabe por qué? Porque mi fe debe estar centrada en Jesucristo, sin importar distracciones humanas ni distracciones mundanas. Esa es la verdadera fe, la que se enfoca en lo que verdaderamente importa. Cuando el hombre se distorsiona y comienza a admirar de manera desmedida al mensajero, es porque su fe está débil. Pero cuando el hombre, a pesar del mensajero, se vea bien, se vea mal, te caiga bien, te caiga mal, sea de tu gusto o no sea de tu gusto, tus ojos están puestos en el que verdaderamente importa, en Jesucristo, el autor y el consumador de tu fe. Nosotros no estamos para ser catadores de predicadores ni catadores de cantantes. No me gusta tal cantante. No, mire, cuando yo desecho un cantante porque su letra está rara, solamente. Pero yo tenía esa mañita: no me gusta la voz de fulano, una boñata. Bueno, puede que esa boñata mueva más el corazón de Dios que tu vozarrón, ¿verdad? Entonces,
Olvidémonos de esa parte, del parámetro humano. Y Dios dice: yo estoy cerca del necesitado. Mientras más lo necesitas, más cerca Él está. Por eso Él es el esposo de las viudas. Él es el padre de los que no tienen padre. Él es el hermano de los que no tienen hermanos. Él es la compañía ideal de aquellos que no tienen a nadie. Porque Él está cercano. Diga conmigo otra vez: cercano. Esa palabra usted la tiene que repetir hasta que usted lo sienta cerca a Él. Porque Él no abandona absolutamente a nadie. El mundo te ve lejos de Dios porque te ve triste. El mundo te ve lejos de Dios por tu manera de vestirte. El mundo te ve lejos de Dios porque ellos evalúan conforme a lo que tienen en la vista. Pero Dios está cerca. Y puede que hayan cosas que deban cambiar en ti y en mí. Y Él está cerca, esperando una sola cosa: que tú toques a su puerta en el momento que lo necesitas. ¿Cuánta gente tiene necesidad y quiere que Dios se la resuelva, pero no le pide nada a Dios? Hay gente que inclusive le pide a un hermano de la iglesia, le pide al pastor, le pide a los líderes: ore por mí, por tal cosa. Pero ellos no están orando por ellos mismos. Usted necesita aprender a tener cercanía con su Dios, acercarte a Él mientras Él puede ser hallado. Porque llegará un día que ni con intermediarios ni por cartas podrás hablar con Él. Hazlo ahora. Hazlo ahora. A veces se da la situación de que no es solamente tristeza o necesidad, sino que Dios ha hecho una promesa a tu vida que tú no acabas de ver cumplir, y muy por el contrario, te ves más lejos del cumplimiento de ella. Y podríamos hablar de varios ejemplos en la Biblia de situaciones que pasaron. David, cuando era un jovencito, fue ungido para ser el rey de Israel. Muy joven, prácticamente un niño. Y David no era hijo del rey. Usted sabe que el que hereda el trono, ¿quién es? El príncipe. Y David no era príncipe. Pero Dios se cansó de la terquedad del rey Saúl y decidió cortar ese linaje. Y eligió a un hombrecito o un niño prácticamente que estaba siempre cerca de él, lejos de la gente, lejos de la casa, lejos de la familia, pero cerca de Dios. Y aún la familia se había olvidado de que tenía ese niño. Y usted se da cuenta porque cuando Samuel llega a la casa de Isaí buscando al nuevo rey de Israel, porque Dios le dijo que iba a elegir un rey de esa familia, dice la Biblia que hicieron pasar a todos los hijos de Isaí. Diga conmigo: todos. ¿Y estaban todos allí? No. Hicieron pasar a todos lo que con ojos humanos parecían ser buenos para ser rey. Parámetros humanos: altura, hermosura, fortaleza, soldados de buena calidad. No buscaron al olvidado David. Lejos para los hombres, pero cerca para Dios. Así que llegó un momento que Samuel dijo: algo está pasando aquí, porque Dios me habló y me dijo que de tus hijos, ¿tú estás seguro que son estos todos tus hijos? Bueno, no, hay uno que está en el campo. Dice: pues tráigalo, porque hasta que él no llegue nosotros no nos vamos a sentar. ¿Y qué fue lo que se cayó? Nosotros no nos vamos a sentar a la mesa. No nos vamos a sentar a la mesa. Y allí llegó David, el olvidado, el lejos, el lejanos.
Uy, se fue una herencia ahí, recójanla. El que los hombres descalificaron. El hombre sufre de descalificar, ¿sabía? No, fulano no. No, porque fulano tiene un carácter como el de Pedro. De los 12, ¿a cuál eligió Pedro para encargarse de sus ovejas? ¿A cuál eligió Dios? No, porque fulano siempre está más triste que contento. Puede que Dios esté bien cerca de él. No, fulano porque no tiene la edad. Caso de David. No, porque fulano lo que es pastor de ovejas. Él no es soldado. El caso de David. Cuando llega David, Dios señala, ese es el nuevo rey de Israel. Pero ¿qué pasó allí? Primero ya vimos que lo que el hombre veía lejano, ese era el rey, cercano de Dios. Pero ahora vamos a ver en cuanto a tiempo. David era un adolescente y pasaron años sin que David estuviera ni siquiera cerca del trono, hasta que llega una oportunidad, siendo joven, que va y pelea con Goliat y ahí se pone en el ojo, en la mira. Pelea con Goliat y todo el mundo comienza ya a hablar de David. Y pareciera que el tiempo ya llegó. Pero sucede que todavía faltaba más. Y llegó un momento que ya David creció y comenzó a pelear junto al rey Saúl, yendo a cada batalla. Y llegó un momento que David era más admirado que Saúl cuando regresaba de la batalla. Y parecía que el tiempo de ser rey de David había llegado. Pero no. Así que Saúl le entrega a su hija para que se case con él. Ahora ya David es el esposo de la hija del rey. Pareciera que está bien cerca de lograr el objetivo del cumplimiento de la promesa de Dios, pero no. David se llena de odio hasta aquí, Saúl, hasta aquí, y decide que quiere matar a David. Y después de que David ya estaba en el palacio, prácticamente a un paso del trono, resulta y viene a ser que ahora tiene que salir huyendo del palacio a esconderse en montañas y en cuevas. Parecía estar cerca y ahora se ha alejado. Y yo quiero que tú sepas que si lees bien la historia, en el momento que David sale huyendo del palacio y se aleja del palacio, es cuando más se está acercando al trono del palacio. Todo al revés a como el hombre lo vería. Llega un momento que Saúl lo persigue y en una cueva, allí dice la palabra de Dios que David tuvo la oportunidad de tomar su vida, y lo que hizo fue que tomó una parte de su manto para demostrarle que él le había perdonado la vida. Y Saúl le dice: ay, hijo mío David, perdóname, ven, vuelve conmigo al palacio. Parecía que el tiempo ya llegó, pero Dios le reveló a David que no se te ocurra volver al palacio con Saúl. En el camino te van a dar ñangala fuángala. No porque parezca el tiempo significa que el tiempo llegó. El tiempo solo llega cuando llega. Oiga, qué filosofía más profunda. Se oye como un disparatazo eso que yo acabo de decir, ¿verdad? Pero el tiempo solo llega cuando llega. Cuando Dios dice ahora es, dele que ahora es. Y Dios hizo todo a su momento. En el campo de la batalla murió Saúl, murió el heredero al trono que era Jonatán, y no hubo obstáculo para que David ascendiera al trono de Israel. Mientras hay obstáculos en el camino, no ha llegado el momento. Dios irá quitando cada obstáculo del camino mientras tú vas caminando, hasta que ya no quede ningún obstáculo, y ahí habrá llegado el momento de que tú tomes la promesa que el Señor te ha dado a ti. Está el caso de Moisés. El pueblo de Israel había esperado a un libertador,
por centenarios. Y de repente se descubre que el hijo de la hija del faraón es hebreo. Porque ahora resulta que hay alguien dentro del palacio que siente por los hebreos. Así que me imagino que algunos hicieron sus cálculos y dijeron, bueno, como el nieto del faraón ahora descubrió que es hebreo, quizá nos liberan y nos dejan ir, porque él siente como hebreo. Él es igual que nosotros. Nosotros comenzamos siempre a sacar conjeturas humanas de cómo van a pasar las cosas. Y la esperanza que había, porque ahora había un hebreo dentro del palacio, se desvanece cuando Moisés sale corriendo de Egipto. Parece que se alejó la libertad de los hebreos. Pero mientras se estaba alejando de Egipto, Moisés estaba acercando a Dios. Porque justamente en el desierto es el lugar donde Dios trabajó el corazón de Moisés, moldeándolo por 40 años para que fuera el líder y el libertador que el pueblo de Israel necesitaba. Hay muchas veces que el Señor lamentablemente va a tener que aislarte, y lo va a hacer de una manera que quizás a ti no te guste, hasta de una manera vergonzosa. Puede que en determinado momento, hasta de manera injusta, te pongan en una disciplina, y en esa disciplina que te ponga a ser lugar donde tú te tengas que meter con Dios, donde tú te tengas que aislar con Dios, porque en el desierto y en los momentos difíciles es el lugar propicio para comenzar a buscar el rostro de Dios como nunca antes le ha buscado. Y es por eso que los que van al desierto y tienen un encuentro con Dios, luego regresan para ser libertador. Y Moisés se pasó su tiempo en el desierto. Moisés se casó y tuvo hijos. Y 40 años después Dios le dijo, llegó el momento. Voy a liberar a mi pueblo y tú serás el que lo va a liderar. Y comenzó Moisés a buscar excusas. Pero yo soy gago. Yo con esta dificultad para hablar, ¿cómo le digo yo al faraón que fácilmente me relajaba a mí de niño? Y me decía, el gago, Moisés, el gago. ¿Cómo me le paro yo al faraón ahora y le digo, deja ir a mi pueblo? Y Dios le dice, no hay excusa, ya llegó el momento. Vas a ir tú y vas a llevar a Aarón, tu hermano. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y usted ya conoce la historia. Pero el punto aquí es que Moisés se alejó del lugar donde estaban las personas que él iba a liberar. Y aunque se veía lejano el momento de la libertad, cada día que pasaba estaba más cerca. Y llegó el día que Dios dijo, hoy es el día que mi pueblo sale de Egipto. Es posible que aunque tú has esperado mucho tiempo y no has visto llegar el momento de que Dios cumpla lo que te ha prometido, hoy el Señor podría estarte diciendo, hoy es el día cuando yo voy a hacer lo que tú me has pedido. Hoy es el día donde yo voy a cumplir la promesa que yo te he hecho. Y por último está el caso de José. Les reveló en sueño que sus hermanos se postrarían delante de él. Él no sabía las circunstancias ni las condiciones en lo que esto pasaría. Y de repente sus hermanos se rebelan contra él y lo venden como esclavo. Parecía que la distancia ya reflejaba que ese sueño no se iba a cumplir, que eso no iba a suceder. La distancia parecía marcar la idea de que lo que él había tenido no era un sueño de parte de Dios, sino un sueño de que se dio una hartura de pizza y comenzó a soñar disparate. Pero en esa distancia y desde un calabozo lo saca Dios para que se cumpla lo que le prometió. No tengas miedo porque ves que te estás alejando de la promesa de Dios. Si estás haciendo lo correcto, si te estás manteniendo en comunión con Él, mientras más lejos estés, más cerca del cumplimiento de su promesa estás. Mientras más lejos estés del bullicio y del escándalo y de los parámetros humanos, más cerca estás del favor de Dios. Nosotros juzgamos también a las personas. Como decía ahorita,
cómo se visten, la vida que tuvieron. Usted sabe que los cristianos tienen problemas, tenemos problemas con eso. Una persona viene aquí y dice: yo quiero dar un testimonio. Yo le doy el micrófono, da su testimonio y dice: vea, el Señor a mí me liberó. Yo era un ladrón y todas las hermanas van a comenzar a recoger su cartera y los celulares a meterse en los bolsillos. Pero él está diciendo que él era un ladrón. No me importa, pastor. Es mejor prevenir que remediar. Ajá. Entonces a usted Dios sí lo cambió, pero a él no. De que yo no era ladrón, pastor. Ajá. O sea que su pecado era más bueno que los pecados de él. Cuando todos los pecados son iguales. Yo creo que usted sepa que el ladrón es un pecador. El mentiroso es lo mismo. Mira, pero un ladrón y un pecador, como y un mentiroso, tú no puedes comparar una. Bueno, lo que pasa es que el ojo moral quizás es más crítico. Pero en la misma lista que están los pecados en la Biblia está el ladrón, está el mentiroso. Y yo siempre le he dicho, a veces el que roba algo puede que tenga un remordimiento por lo que se robó. Y es mentiroso. A veces no siente remordimiento por el embuste que le mete un embuste a cualquiera de ahí de ese lago. ¿Por dónde tú vienes? Estoy ahí, estoy llegando ya, prendiendo el carro en los ciruelitos. No, que eso es para que no se desespere, es una mentirita blanca. Hermana, las mentiras no tienen colores, son mentiras. Juzgamos demasiado. Y a veces pensamos que porque nosotros estamos, entre comillas, más cerca de Dios, podemos señalar o al último que llegó por su condición o el que está lejos de Dios. Y hay un ejemplo, acompáñame al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Y anóteme cada cita bíblica, incluyendo Salmos 34, 10, donde Dios dice que Dios está cercano al necesitado y al triste de corazón. Marcos 14, 3. Mire lo que pasó en esta historia. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, que ya no era leproso porque lo habían sanado, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo. Era puro y de mucho precio, o sea, caro. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Sobre la cabeza de quién? De Jesús. Seguimos leyendo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Porque hay gente que no puede ver a otro hacer. Ellos no lo hacen, pero no pueden que otro ve que otro lo haga. Y dijeron: ¿por qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Seguimos. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Hipocresía pura. Y murmuraban: ¿contra quién? Contra ella. La hipocresía en su máxima expresión a niveles olímpicos. Y ella no era que se sentía digna, pero había gratitud porque Dios se la había sacado de la vida de que ella vivía. Y ella rompió un alabastro, un perfume de nardo caro, muy caro, para ungir la cabeza del Señor. Pero a mí me encanta que Dios pone en evidencia la hipocresía de Simón. Ellos están criticando y murmurando a espaldas de Jesús y a espaldas de la mujer, condenándola a ella. E incluso había una costumbre que se estilaba, era que cuando usted tenía visitas, usted le lavaba los pies, porque usted sabe que en aquel entonces no habían zapatos, eran sandalias, y era caminando en polvo que se andaba. O sea que cuando usted llegaba a una casa, lo primero que le ofrecían era una cosita de agua y un pañito para que usted lavara sus pies y se sintiera cómodo donde iba a estar. Y Jesús le dice: Simón, pero yo llegué aquí, tú ni siquiera me lavaste los pies. Y eso que yo te sané de lepra. Me invitaste a tu casa y ni siquiera me lavaste. Y esta mujer,
ha hecho lo que tú no hiciste. Para Simón era una mujer lejana. Para Simón era una persona de dudosa reputación que estaba muy lejos de estar en la gracia de Jesús. Pero para Jesús estaba completamente cerca y haciendo lo correcto, haciendo lo que Simón no había hecho. No critiques a nadie, porque es posible que esas personas estén haciendo lo que tú no estás haciendo. Es posible que esas personas dentro de sí tengan aún un arrepentimiento mayor que el que ya tú tuviste. Enfócate en tú darle a Dios lo que Él se merece. Tú, mira al que está al lado tuyo y dile, dale a Dios lo que Él se merece, dáselo tú. Porque hay gente que quiere fiscalizar la ofrenda que yo le voy a dar a Dios. ¿Usted se imagina que usted al lado ahí, vamos para la ofrenda, ¿cuánto tú le vas a dar? ¿Cuánto tú vas a echar en la ofrenda? Si usted hace eso, le van a dar un boche. Le van a decir, a usted no le importa. Enfóquese usted en lo que usted vaya a dar, sea mucho o poco. Yo voy a dar lo que yo siento en mi corazón. Ella sintió dar ese perfume caro a Jesús. Y para Simón eso era un desperdicio. En Cristo, oiga bien lo que le voy a decir, nada de lo que usted traiga a los pies de Cristo es un desperdicio. Muy por el contrario, lo que usted ponga en las manos de Dios, Él lo sabe multiplicar. Para concluir por esta mañana, mi pregunta es, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué tan lejos te has sentido de Dios últimamente? ¿Pasa el tiempo y no ves que Dios cumple lo que te prometió? Al contrario, la promesa se aleja más. Pasan los años y no ves que llega nada de lo que Él ha dicho que Él hará. ¿Sientes que Dios está lejos por la situación que tú estás viviendo? ¿Sientes que Dios se ha olvidado de ti? Tú has estado orando por tu hijo, orando por tu hija, y cada día que pasa tú sientes que se aleja más de Dios. Tranquilo, tranquila. El tiempo del Señor llegará.